Es muy frecuente que nuestro pueblo haga procesiones, ya sea en las fiestas patronales a X santo, ya sea para cumplir promesas, ya sea para hacer súplicas. Pero la procesión que a mí me conmueve y noto la devoción y la fe de la gente es la del Corpus Christi. Y por muchos siglos llama poderosamente la atención cómo se mantuvo la fe de la gente en la Santa Eucaristía a pesar de que se celebraba en latín y de espaldas al pueblo. Pero cuando la Eucaristía se celebra ya en la lengua vernácula, se sigue experimentando, se sigue notando esa profunda fe que la gente, que el creyente tiene en la presencia de Cristo Jesús. Yo quiero invitarles a que en esta solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo nos fijemos en tres elementos. Primero, dice la Biblia que hay que celebrar la Eucaristía o no la encontramos en la Biblia. Permítanme algunas referencias. El primer pasaje a tener muy en cuenta es Lucas 6:46. Dice Jesús: ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no hago o no hacen lo que yo les digo? Fíjate, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? La Eucaristía es un mandato. La Eucaristía lo ordenó Cristo Jesús. La pregunta es, ¿por qué muchos dicen que son seguidores de Cristo Jesús y que practican la palabra, pero no quieren celebrar y rechazan la Eucaristía? Fíjate el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 5. María dice a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. O sea que aquí tenemos también otro imperativo. María invita a que hagamos lo que Jesús dice. Y en relación a la Eucaristía, ¿qué es lo que dijo Jesús? Por favor, déjame repetirte tres palabras. Uno, Jesús ordenó la institución de la Eucaristía. Porque Mateo capítulo 26, Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22, en estos pasajes se narra maravillosamente que Jesús celebró la última cena. Y en la última cena levantó un pedazo de pan y dijo: esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Toma una copa de vino, la levanta y dice: esta es mi sangre que será derramada por ustedes. Y fíjate, y agrega: hagan esto en memoria mía. Aquí está el mandato. Aquí está lo que Jesús dijo. Y por tanto, la iglesia tiene mucha razón al cumplir este mandato, celebrando la Eucaristía con la plena convicción que Jesús la instituyó en la última cena, cuando quiso quedarse bajo las especies del pan y del vino, y punto. Muchos dicen: es que eso es un signo. No es un signo, Señor, porque
allí está el pan concreto que van a partir, que van a repartir y que van a comer. Allí está el vino que van a repartir y que van a tomar. Eso no es un signo, Señor, es una realidad. Jesús quiso quedarse bajo las especies del pan y el vino. Y punto. Eso no se discute en los sinópticos. Segundo, hay una práctica de la Eucaristía. Fíjate despacio, Hechos 2:42. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a las oraciones. Y fíjate, y a la fracción del pan, o sea, la Santa Misa. ¿Cuándo lo hacían esto? El primer día de la semana, o sea, el domingo. Hechos 27, el primer día de la semana, estábamos reunidos para la fracción del pan, para la Santa Misa, para la Santa Eucaristía. El Evangelio de este día, tomado de el capítulo 6 del Evangelio de Juan, en el versículo 51 al 58, hay una promesa doble. Fíjate la promesa que hay para el que come del cuerpo y de la sangre de Cristo. Fíjate. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para vida del mundo. Discutían entre sí los judíos, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron vuestros antepasados y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Aquí lo que encontramos es una promesa, y una promesa doble para el que come el cuerpo de Cristo y bebe su sangre. Y textualmente dice el Evangelio, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, uno, ese tiene vida eterna. Y dos, y yo le resucitaré en el último día. Qué maravilloso, hermanos. Pero viene aquí el segundo elemento en el que yo quisiera llamar la atención. Y es que en la Santa Eucaristía es donde nos unimos a Cristo Jesús y Él se une a nosotros. Y esto es esperanzador. Según la teología de San Pablo, Romanos capítulo 8, allá por el verso 28 en adelante, dice el apóstol Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira qué lindo unirse a Dios. Mira qué lindo unirse a Jesús en la Eucaristía. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y allí mismo dice el apóstol, en Cristo somos más que vencedores. Mira qué belleza. Esta es la riqueza de la Eucaristía. Que nos unimos a Cristo Jesús para poder gritar, en Cristo somos más que vencedores.
Y podíamos agregar todavía Filipenses 4:13, siempre el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay un detalle maravilloso en la Eucaristía que pasa muy desapercibido. Y es justamente que después de la homilía, el sacerdote va al altar y prepara la mesa poniendo el corporal, poniendo el copón, el cáliz, y luego que ha puesto las ofrendas, se va a la esquina del altar con el cáliz, con vino, y el sacerdote pone unas gotas de agua en el cáliz. Esto simboliza esa unión de el pueblo con Cristo Jesús. Esto es extraordinario. Y tú me vas a decir, pero ese es invento del Papa, es invento de los obispos, es invento de los cardenales, decir que el agua nos representa a nosotros. No, señor. No, señor. Es mandato de la Sagrada Escritura. Mira despacito Apocalipsis en el capítulo 17, versículo 15. Apocalipsis 17, 15. Fíjate, dice la palabra del Señor. Me dijo además, las aguas que has visto, fíjate, las aguas que has visto donde está sentada la prostituta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¡Qué maravilloso! Las aguas que has visto dice en primer lugar que son pueblos, son naciones, son muchedumbres y son lenguas. O sea, toda la humanidad en cada Eucaristía, donde hay miles de personas, cuando el sacerdote vierte unas gotas de agua en el cáliz con vino, tienes que saber que en esas gotas de agua estás representado tú para unirte a Cristo Jesús. Esto es maravilloso. Y qué lástima que muchas veces estos pequeños símbolos de gran significado pasan desapercibidos. Pero insisto, esas gotas de agua nos representa a todos nosotros que nos unimos a Cristo Jesús, el Señor. Tercer elemento en que quiero que nos fijemos en esta solemnidad del Corpus Christi es que esta unidad a Cristo Jesús obligadamente nos lleva a la unidad entre nosotros. Nos lleva a las relaciones humanas. Y relaciones humanas no solamente con el que te cae bien. No olvides Mateo capítulo 5, dice Jesús, bendecid al que os maldice, haced bien al que os ultraja, orad por el que os persigue, amad a vuestros enemigos. Por eso, 1 Corintios capítulo 11, dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo hizo una crítica terrible a aquella gente que celebraba la Santa Eucaristía. Y dice San Pablo, 1 Corintios capítulo 11, yo recibí esta tradición del Señor Jesús,
que a mi vez les transmito a ustedes que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó un pedazo de pan y dijo: este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Toma una copa llena de vino y dice: esta es mi sangre que será derramada por ustedes. Y agrega: pero cuando ustedes se reúnen para la fracción del pan, eso ya no es la cena del Señor, porque unos se adelantan y comen hasta hartarse, mientras otros pasan hambre. Y dice San Pablo: ¿es que desprecian el cuerpo de Cristo? Les aprobaré en esto no. Que cada uno examine su conciencia antes de participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Porque el que come el cuerpo de Cristo indignamente come su propia condenación. Y el que bebe la sangre de Cristo indignamente bebe su propia condenación. Ahora, ¿por qué es que Pablo no les aprueba esta forma de celebrar la Eucaristía? Sencillo, porque había desigualdad. En ese tiempo en que se celebra la Eucaristía, era aceptado que hubieran señores y esclavos. Entonces resulta que los señores, los dueños de los esclavos, por ser libres, estos llegaban temprano al lugar donde se celebraba la Eucaristía y comían hasta hartarse, hasta quedar llenos. Los esclavos, que tenían que pedir permiso o que tenían que irse hasta cuando el patrono les dejara ir, estos llegaban tarde y llegaban solo a comer las migajas que habían quedado. Razón tiene San Pablo y les dice: eso ya no es la cena del Señor, porque entre ustedes hay desigualdad, entre ustedes hay rivalidad, entre ustedes hay pleito, entre ustedes hay desacuerdo, entre ustedes hay discriminación, entre ustedes hay desprecio. Eso ya no es la cena del Señor. Queridos hermanos y hermanas, la Eucaristía nos une a Cristo Jesús, como lo hemos visto incluso en este gesto de las gotas de agua junto al vino. Pero la Eucaristía también nos une y debe unirnos a todos como hijos de un mismo Padre, y donde nos veamos todos como iguales, donde todos nos sintamos personas, nos sintamos con la misma dignidad, donde todos nos sintamos, insisto, hijos de un mismo Padre y por tanto iguales. Esto es maravilloso. Por eso el Concilio Vaticano II nos dice que la Eucaristía es la fuente y la cima de la evangelización. La Eucaristía es fuente de la evangelización, donde aprendemos a entregarnos en servicio a los demás, donde aprendemos a comunicar alegría, pero también la Eucaristía es cima, es llegada, donde también nos reunimos los evangelizados y por tanto los que vivimos la unidad, los que vivimos el mandamiento nuevo. Juan 3:34, un mandamiento nuevo doy, que se amen los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Los que vivimos Juan 17:21, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Ave María Purísima. Que el Señor derrame copiosas bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes. Y por favor, no olvide suscribirse a nuestro canal.